Recuerden que hemos estado viendo el tema de las fuerzas, ¿cierto? ¿Qué más vimos antes? Bueno, la clase anterior, la semana pasada, vimos los tipos de fuerzas, si no me equivoco, ¿ya? Que habían diferentes. Y bueno, en eso estamos, ¿ya? Hoy día, y todo esto tiene que ver con la línea de la física, ¿ya? Recuerden que las ciencias naturales se dividen en tres áreas: física, química y biología, ¿ya? Nosotros ahora estamos en la parte de la física, ¿ya? La presión, chiquillos, tiene que ver con la fuerza. Ahí lo vamos a ir explicando y vamos a ir revisando. Ya la clase de hoy día es más cortita porque es conceptual, ya no va a haber tanta aplicación, ¿sí? Así que empecemos. Bueno, vamos a ver una cuestión aquí, a ver. Ya, no importa. El Máximo dice que está chascón, entonces no puede mostrarse hoy día. Ya, vamos a empezar entonces. El objetivo de hoy día, chiquillos, como ya le había dicho, tiene que ver con conocer las características de la presión, el concepto presión, y cómo esta presión se evidencia en los diferentes cuerpos sólidos, líquidos y gaseosos, ¿ya? Yo creo que el concepto en sí le es un poco desconocido, pero cuando lo vayamos explicando se van a dar cuenta que ese mismo concepto de presión ustedes lo aplican en varias situaciones de su vida, ¿ya? Así que ahora vamos a ir viendo esto. Joaquín, el PowerPoint yo se los voy a enviar, ¿ya? Consulta, ¿les envié el PowerPoint anterior? ¿Lo tienen? ¿El que era los tipos de fuerza? Porque lo que podría ser, bueno, yo no tengo todos los correos, yo trato de tenerlos en la lista, pero no los tengo todos, ¿ya? Lo que podría hacer, claro, ir enviándose a algunos, los que tenga, o si no, acá usted me pone su correo en el chat y yo se lo reenvío, ¿ya? A ver. Ah, ya, entonces, chiquillos, yo, bueno, al finalizar la clase, ustedes me escriben su correo acá en el chat, yo lo anoto y ahí le envío el power de la clase anterior y el de esta, ¿ya? Para que ahí les llegue a todos. Una consulta. ¿En el curso de ustedes hay algún presidente de curso? ¿Presidente de curso? A ver, espérenme. Ya, lo que podría hacer, claro. Ah, pero la profe jefe de ustedes es la tía Poli, ¿cierto? ¿Sí? Ah, ya, súper. Entonces, miren, hagamos otra cosa más simple. Yo tengo algunos correos, se los mando a los que tengo y se los voy a mandar a la tía Poli para que ella se los reenvíe a todos, ¿ya? Porque creo que ella tiene el contacto de todos los papás. Así es mucho mejor, ¿ya? Ya. Entonces, sigamos con esto. Bueno, ese era el objetivo. Lo primero que tenemos que ver, chiquillos, dentro de esto es, antes de pasar a ver cómo se ejerce la presión en los sólidos, líquidos y gaseosos, tenemos que entender el concepto de presión, ¿ya? Como les puse acá, es muy común que las fuerzas se ejercen sobre una superficie, ¿cierto? Nosotros siempre vamos a ir ejerciendo fuerza en la superficie. Cuando estamos acostados y nos queremos parar, ¿cierto? Cuando vamos caminando, ¿cierto? En todo momento, cuando vamos a abrir una lata, ¿cierto? En todo momento nosotros estamos ejerciendo una fuerza, ¿ya? Por lo tanto, esta fuerza, si nosotros vemos la fuerza y con respecto al lugar en donde la estamos haciendo, que en este caso le vamos a llamar a la superficie, ¿sí? Si es superficie pequeña, si es superficie amplia, ¿cierto? Por ejemplo, yo tengo una botella y voy a abrir la tapa, lo que ejercí es una fuerza, ¿cierto? Y la superficie de la fuerza que yo ejercí es solo este contorno pequeño, ¿ya? Esa es la superficie, es donde yo voy a ejercer la fuerza. Cuando hablamos de estos dos términos, sale un concepto nuevo que es la presión, ¿sí? Es la presión que yo voy a ejercer sobre un objeto, ¿sí? Que la vamos a conocer casi como la fuerza, pero esta fuerza que va a ser llamada presión ahora, va a ir delimitada en un
digamos, en un campo, ¿sí? El campo o área, o lugar o superficie, ¿ya? Entonces vamos a tener que la presión, chiquillos, se va a definir como la fuerza ejercida. Cuando le hablo de perpendicular, quiere decir que va directo, así, la fuerza va así. Por ejemplo, yo aplasto algo, yo abro algo, ¿cierto? Siempre la fuerza va a ir de manera directa, ¿ya? No va a ir horizontal, no va a ir diagonal, es perpendicular. Cuando algo es perpendicular, quiere decir que tenemos una base, ¿cierto? Y va a ir chocando, así, ¿ya? Esto es perpendicular, ¿sí? Entonces tenemos que la fuerza, exacto, así mismo, Joaquín, tenemos que la fuerza ejercida va a ser perpendicular sobre una unidad de superficie, ¿sí? Cuando hablo de unidad de superficie, vamos a hablar sobre, o específicamente, de un lugar, ¿sí? Que se puede dar en centímetros, en kilómetros, etcétera, ¿sí? A ver, vamos a hacer acá. Ah, y acá tenemos una cosa importante también que tiene que ver con, digamos, la fórmula que se utiliza para calcular la presión, ¿sí? Por ejemplo, si yo les digo, calculen la presión de un objeto, vamos a hacer al tiro, un momento, un objeto que se le aplica una fuerza de, supongamos, 50, ¿sí? Hoy lo voy a hacer mejor con números, un momento. Entonces, aplica o calcula la presión, que en este caso es la P, ¿cierto? Vamos a tener que la P es desconocida. La fuerza van a ser, supongamos, vamos a usar números chicos, 20, y el área que se va a utilizar va a ser 5, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo tendría que hacer en este caso este ejercicio? Espérenme que voy a buscar, se me perdió aquí hasta aquí abajo, el mouse. Ya, ¿cómo yo voy a hacer esto? Yo ya tengo dos números que son importantes, la fuerza y el área. Lo que yo tengo que hacer es esto mismo, ¿cierto? Esto, reemplazarlo en la fórmula de acá, ¿sí? ¿Cómo quedaría esto? Quedaría de la siguiente forma. A ver, tendríamos que mi incógnita, espere, se cambió, espérenme. Tendríamos que la incógnita es la P, ¿cierto? Uy, se cambia, espérenme. Ya. Tendríamos, momento. La incógnita, si bien aquí recuerden que no está, por lo tanto es la que no se conoce, la F. ¿Cuánto vale F? 20, que va a estar partido, o sea, dividido por 5. ¿Sí? ¿Cuál es la presión que se va a ejercer dentro de estos cuerpos con ese resultado? Por lo tanto, yo hago la división y me va a dar 4. ¿Ya? Es tan simple como eso, chiquillos. Yo para poder calcular, en este caso, la presión de un cuerpo, siempre tengo que tener dos datos. Y en este caso, los dos datos que yo tenía era la F y la A. Siempre. No podría ser que solamente tuviera un dato, porque para despejar y para hacer una fórmula, yo siempre tengo que tener dos datos, ¿sí? En este caso, solamente uno que no conozca, que el uno que yo no conozco va a ser la P, porque es lo que estamos calculando la presión. ¿Sí? ¿Qué significa la P? La P significa la presión. ¿Qué significa la F en mi fórmula? Significa la fuerza que yo voy a ejercer. ¿Qué significa la A? Quiere decir que va a ser la superficie en donde yo voy a ejercer esta fuerza, que por lo tanto me va a dar el resultado de presión, ¿ya? Si yo les dijera, calcule la presión de un objeto que tiene cierta fuerza y cierta área, ¿sí? Ustedes podrían calcularlo fácilmente con esta fórmula. Es muy sencilla, ¿ya? Entonces, una de las cosas importantes que tenemos que ver es que cuando nosotros estamos hablando, chiquillos, de cálculos de presión, tenemos una unidad de medida que es fundamental para calcularla, ¿ya? Que en este caso se llama o tiene que ver con los pascales, ¿sí? Un pascal, en este caso, tiene que ver con
la medida de presión. Por ejemplo, en el ejercicio anterior nos dio 5, nos dio 4, ¿cierto? El resultado, P es igual a 4. Por lo tanto, el 4 siempre tiene que ir acompañado como de un apellido, digámoslo de cierta forma. Por lo tanto, en el anterior sería que la presión equivale a 4 pascales, ¿ya? Es muy importante esto porque cuando uno hace un ejercicio, la idea es que el número, ¿cierto?, siempre esté acompañado de, digamos, de un apellido, ¿sí? Para que no sea un número suelto, ¿ya? Recuerden que la fuerza siempre se iba a identificar con la N, que en este caso eran los newton, ¿ya? Importante de esto, bueno, aquí yo les puse una fórmula que esta no es importante, solamente la puse porque tienen que conocerla de cierta forma, que es la fórmula del Pascal y cómo se explica que un Pascal equivale a un Newton, ¿ya? Es decir, cada una fuerza, ¿cierto? Estamos ejerciendo una presión, que en este caso es un Pascal, ¿por cuánto? Por un metro cuadrado. ¿Sí? Se hace la relación entre un Pascal, un Newton y un metro cuadrado, ¿sí? Como les decía, no es importante que se aprendan esta fórmula porque la verdad es que para la presión no vamos a hacer muchos cálculos, independiente de que yo ya le haya dado la fórmula de presión, no es el objetivo de la clase y no es necesario que lo aprendan como contenido, sino que lo entiendan, ¿ya? Entonces, importante entender que existen diferentes, digamos, ejercicios o ejemplos que uno realiza en la vida cotidiana en donde estamos ejerciendo presión en los objetos, ¿ya? Por ejemplo, cuando inflamos un globo, la presión que se ejerce es dentro del globo. El aire que nosotros estamos, digamos, insertando en el globo va a ser presión con el globo, ¿sí? Al momento que el aire va haciendo presión, es lo que va causando que el globo se vaya agrandando, ¿sí? En el caso de cuando estamos cortando algo, que en este caso aquí les puse cuando yo uso un cuchillo y corto, por ejemplo, pelo una naranja o pelo una manzana, yo para poder cortar, independiente que el cuchillo sea bueno, malo, filudo, etcétera, yo necesito hacer una fuerza y ejercer una presión en el objeto, ¿sí? En este caso, porque si no, no podría cortar acá la cáscara de mi alimento, ¿cierto? Acá también les puse un ejemplo de presión, por ejemplo, acá la letra A se ejerce una presión y esto es una presión en líquido. Acá tenemos los tres ejemplos: presión en líquido, presión en gaseoso y presión en sólido, ¿ya? Esta presión en líquido es, por ejemplo, imagínense algo más fácil que es una jeringa con agua, ¿cierto? Le echo agua a una jeringa y yo empiezo a apretar. Esto mismo ocurre acá, ¿sí? Obviamente yo al ejercer presión en la parte final de la jeringa, ¿cierto? Cuando estoy ejerciendo la presión, lo que hace es que el agua que estaba esparcida, ¿cierto? Por la jeringa, empieza a ocupar todo el espacio de adelante y que por lo tanto cuando yo ejerzo presión en una jeringa, ¿qué es lo que pasa? El agua salta, ¿cierto? El agua sale de la jeringa. ¿Por qué sale el agua de la jeringa? Por la presión que se ejerció en la parte de atrás. En este caso, lo mismo que debiese ocurrir acá. Si yo ejerzo una presión o una fuerza en la parte A, ¿cierto? Supuestamente el agua que está aquí se debe ir moviendo hacia acá arriba, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo estoy ejerciendo presión en este sector, lo que va a provocar que toda esta agua de acá se desplace. Hay un factor importante también acá que tiene que ver con el peso y la fuerza, ¿ya? Porque, por ejemplo, si esto no es que acá en el punto B tengo digamos que estos son como dos pesas, supongamos, dos pesos adicional. Si esta parte de acá es más pesada que la de acá, obviamente va a ejercer la presión al revés, hacer hacia allá, porque mientras más pesado, más desestabiliza, ¿sí? Por eso es importante también el tema de la fuerza aplicada. Y si la fuerza aplicada que yo tengo acá es con más peso, por ejemplo, acá hay 100 pesos, 100 kilogramos, ¿cierto? Por lo tanto, hay más peso. Acá hay 50. Obviamente, el peso que está acá va a influenciar más a que esta placa B se mueva más que la A, ¿sí? Va a ser un contrapeso. Es como, por ejemplo, cuando ustedes se suben al sub y baja. No sé, se suben con su hermanito
tienen más masa, por lo tanto la presión que ustedes van a ejercer va a ser mayor, ¿cierto? Es por eso que ustedes esto va a tender así, donde está el peso y la mayor presión va a ser esto, ¿cierto? En el caso que va a ser ustedes, ¿sí? Entonces, vamos a partir principalmente por lo que es la presión en los sólidos, que ya más bien ya igual lo estuvimos viendo un poco, ¿sí? Que tiene que ver principalmente con ejercicios súper cotidianos que hoy día vamos a comprender cuándo lo estamos haciendo, ¿sí? Acá la presión que se ejerce en un sólido, como les decía anteriormente, va a depender entre la fuerza y el área en donde se ejerce, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo martillo un clavo, va a depender que este clavo se clave, ¿cierto?, en la madera, en la medida en que yo vaya ejerciendo más fuerza, ¿sí? Y también va a depender en el lugar en donde yo lo esté clavando, ¿sí? Por ejemplo, es importante entender que si yo disminuyo la presión en un objeto, el área debe aumentar, ¿ya? Si yo aumento la presión en un objeto, ¿sí?, el área disminuye, ¿sí? Como que abarca más. Es decir, cuando yo digo aumenta la presión o disminuye la presión, estoy haciendo referencia a la fuerza que yo voy a aplicar, ¿ya? Por ejemplo, acá, cuando nosotros tenemos esta que es la... Ay, se me olvidó el nombre. Ahí está. La que hace los hoyitos, ¿cierto? No, de aquí tenemos la corchetera y esta parece que es la engrapadora. No. Ay, ¿cómo se llamaba? A ver, espéreme. Eso, gracias Santiago, la perforadora. Me había olvidado. Ya, yo tengo la perforadora, chiquillos, si ustedes se dan cuenta, la finalidad de la perforadora es hacer los hoyitos en la hoja, ¿cierto? Y yo para poder hacer los hoyitos en la hoja, ¿qué es lo que necesito? Es hacer fuerza. Cuando ustedes ponen dos hojas, por ejemplo, yo pongo dos hojas en mi perforadora, ¡pum! Es fácil hacerlo, ¿cierto? Pero vayan a poner ustedes 10 hojas en la perforadora. Les va a costar más. No sé si les ha pasado que a veces quieren perforar algo y es muy difícil de perforar, les cuesta mucho, tienen que aplicar mucha fuerza. Ahí se da el tema de la presión. ¿Por qué? Porque en este caso, acá, como sale acá, aumentó el área, ¿sí? Aumentó el área, que eran más hojas, pero disminuyó la presión, ¿sí? Entonces yo para poder traspasar todas esas hojas con mi perforadora, ¿sí? Lo que yo necesito es aumentar la presión para que de cierta forma disminuya el área, ¿sí? Y al disminuir el área, lo que yo voy a estar explicando acá, en la perforadora, es que voy a poder perforar las hojas, ¿sí? Lo mismo pasa en la corchetera, porque uno a veces se pregunta, ¿por qué yo no puedo corchetear todas las hojas? Porque, por ejemplo, a veces yo, supongamos que voy a imprimir un libro. Imprimo un libro, ¿cierto?, de 40 hojas. Nos ha pasado a veces que imprimimos cosas, intentamos corchetearlas y no se puede. Aunque apretemos fuerte, aunque hagamos todo lo posible, no se puede. ¿Por qué? Porque el área que se está utilizando, ¿cierto?, es mayor a la presión que yo estoy ejerciendo, ¿sí? Hay corcheteras industriales que le llaman, que son mucho más grandes que una corchetera normal, ¿ya? Por lo tanto, esas sí me sirven. Y es lo que va relacionado con esto, ¿sí? Que si yo aumento la presión, es decir, va a disminuir el área. Si yo aumento el tamaño de mi corchetera, quiere decir que va a abarcar más espacio. Si, por ejemplo, mi corchetera es más grande y tiene corchetes mucho más grandes, obviamente esa está diseñada para, en este caso estábamos hablando de la hoja, ¿cierto? Para corchetear la mayor cantidad de hojas. Por lo tanto, aquí el área no va a ser el problema. No va a ser el área, me refiero a la cantidad de hojas. El grosor de la hoja no va a ser el problema, ¿ya? A diferencia de una corchetera normal, que si yo intento corchetear con esta misma que está acá, unas 40 hojas, va a ser casi imposible, ¿sí? Porque la perforadora, en este caso, perdón, o sea, la corchetera es muy pequeña para un área tan grande, ¿ya? A eso se refiere principalmente con la presión, ¿sí? Es importante estos dos puntos que yo les puse acá, ¿ya? Para poder entender la presión.
que si yo disminuyo la presión en un objeto, es decir, aplico menos fuerza, el área aumenta. ¿A qué se refiere con que el área aumenta? Es que se me es más difícil realizar la fuerza, ¿sí? Para aumentar la presión de un objeto, debo disminuir el área, que es lo que yo le explicaba con la corchetera más grande, con la corchetera industrial. Si yo quiero corchetear estas 40 hojas, necesito una corchetera mucho más grande, porque si no la pequeña no me va a servir, ¿ya? Luego tenemos, chiquillos, otro tipo de presión, que es la que se ejerce principalmente en los líquidos, ¿ya? Cuando vemos nosotros la presión ejercida en los líquidos, se da principalmente cuando nos bañamos, ¿cierto? O principalmente cuando nos metemos a una piscina y nos sumergimos, ¿ya? Es importante entender que lo que ocurre dentro de la presión de los líquidos se llama también presión hidrostática, ¿ya? Cuando hablo de hidrostática me hago referencia al agua, es un concepto netamente científico, ¿ya? Cuando uno habla de algo hidros, la palabra que está acá, hidros, viene de agua, ¿ya? Hidrostática, ¿sí? Por eso se le llama así, es un nombre más técnico, ¿ya? Entonces la presión en los líquidos o presión hidrostática, chiquillos, es la fuerza que se ejerce en el líquido, ¿sí? Y este líquido va a ejercer una presión en las paredes del recipiente, ¿ya? En el anterior, la presión que se ejercía era en el objeto, ¿cierto? Directamente desde nosotros. Nosotros ejercíamos la presión en el objeto a través de la fuerza, ¿sí? Ahora, el líquido va a ser como un conductor. ¿Por qué? Porque la presión que se genera se va a realizar en las paredes del recipiente. Por ejemplo, la presión que se ejerce acá, por ejemplo, en una piscina, va a estar en relación a las paredes de la piscina, ¿ya? La presión que se ejerce en un líquido, por ejemplo, en un vaso, va a estar en relación a las paredes del vaso, ¿sí? Por ejemplo, bueno, igual se mezclan más efectos, pero por ejemplo yo compro una bebida y se me cae, ¿cierto? Está tapada, no de vidrio, de plástico, ¿cierto? Cuando uno abre la bebida, uno si se da cuenta, el gas, lo que tiende, ¿cierto? Que la bebida tiende a salirse toda, ¿cierto? No queda normal. ¿Por qué pasa eso? Porque cuando yo muevo las partículas gaseosas de una bebida, lo que hacen que se activan y empiezan a moverse por todo el recipiente y lo que hacen es ejercer una mayor presión para cuando en una tetera, cuando yo echo agua y cuando la estoy calentando, ¿cierto? Y llega un punto que, claro, cuando la tetera empieza a tocar ese pitito que suena así como un pip, que quiere decir que ya está el agua está hervida, está caliente, ¿cierto? Lo que ocurre al interior de esa tetera es que la presión de las partículas que están ahí es tan alta que lo que ocurre es que están chocando para todos lados. ¿Y cómo están chocando? Están chocando en las paredes del recipiente. Chocan, chocan, chocan. ¿Y por qué chocan? Porque ellas necesitan buscar, ¿cierto? Otro espacio para poder esparcirse. ¿Sí? Ahí también, bueno, tenemos mezclado lo que es la presión en líquido y gaseoso, ¿sí? Porque es una transformación de la materia y pasó del líquido a gaseoso, ¿sí? Pero es importante entender que la presión en los líquidos va a ser y va a estar relacionada siempre con las paredes que lo contienen, ¿sí? Es decir, el líquido, recuerden, como las mismas propiedades del líquido, lo importante es que tiene que ver con el envase o, iba a decir pocillo, pero da lo mismo. El envase me refiero a cualquier cosa que lo contenga. ¿Ya? A diferencia del sólido, que el sólido no lo contiene ni un envase, porque el sólido es una forma estática, una forma establecida, ¿sí? En cambio, los líquidos, uno les da la forma, ¿sí? Puede que yo eche un líquido en una botella, puede que yo eche un líquido en una pelota, yo voy a establecer la forma, ¿sí? Y la presión que se va a dar dentro de ella va a ser en relación a el recipiente que la contiene. Otra cosa importante, chiquillos, que aquí en la diapo sale harto, es el tema de la densidad,
¿ya? La densidad del líquido va a ser fundamental en el momento de determinar la presión de un líquido, ¿sí? Tenemos que todos los líquidos tienen una diferente densidad, ¿sí? Por ejemplo, la densidad del aceite fluctúa entre los 700 y los 950 kilogramos por metro cúbico. Metro cúbico se le llama a la unidad de medida de los líquidos, ¿sí? Metro cúbico tiene que ver, por ejemplo, esto, así, un poquito, un pedacito del espacio, ¿sí? Tenemos que la densidad del agua normal, entre comillas, o el agua potable es 997 kilogramos por metro cúbico. Tenemos que la densidad del alcohol es 789 kilogramos por metro cúbico, ¿sí? Si nosotros vemos estos tres, podríamos decir que uno de los más densos vendría siendo, en este caso, el agua, ¿cierto? Que la densidad es mucho mayor, ¿sí? Densidad, ¿por qué está ligado a la presión? Porque mientras un objeto, entre comillas, sea más denso, más capacidad tiene de moverse, ¿ya? Por ejemplo, mientras menos denso esto, es más difícil que se mueva. Por ejemplo, si yo pusiera un barquito aquí en el aceite y le tiro viento, ¿cierto? Lo soplo, es más difícil que el barquito se mueva acá que se mueva acá en el agua, ¿sí? Porque las propiedades del líquido del aceite estancan o es más difícil que como que permita el movimiento a diferencia de el agua normal, ¿ya? Por eso también les puse acá que la presión de los líquidos va a depender de la densidad del líquido y de la profundidad, ¿ya? Profundidad es, por ejemplo, cuando ustedes van a una piscina y hay lugares en donde es más profundo la piscina, ¿cierto? Y hay otros lugares en donde no es tan profundo. A eso se refiere profundidad, hacia abajo, ¿ya? Por ejemplo, tengo una piscina que mide de profundidad 3 metros. Tengo otra piscina que mide de profundidad 1,5 metros. Tengo la de 3 y la de 1,5 metros, ¿cierto? Por ejemplo, yo me tiro con un salvavidas en la de 3. Y lo mismo hago en la de 1. Son cosas aparte. Me tiro en la de 3 y en la de 1. ¿En cuál creen ustedes que me demoraré menos en llegar a la superficie? Probablemente en la de 1. ¿Sí? ¿Por qué probablemente yo llegue en menos tiempo en la de 1? Porque la profundidad que existe en esa piscina, que es de 1,5 metros, es menor a la profundidad de los 3 metros. Por lo tanto, va a ser menos el tiempo en que yo me demore en salir a flote, porque es menos el espacio que yo voy a recorrer, ¿sí? Si yo pusiera dos piscinas con el mismo agua, obviamente, y con la misma agua, ¿cierto? Como les decía, y la diferente profundidad, obviamente ahí va a depender de la profundidad. Pero, por ejemplo, si yo me meto en una piscina que tiene aceite, ¿sí? Tengo una piscina con aceite y una sin aceite, las dos a la misma altura, las dos a 1,5 metros. Me tiro en la de 1,5 metros con aceite y me tiro en la de 1,5 metros sin aceite. Probablemente me demore menos en salir en la que no tiene aceite, independiente que estén a la misma altura, ¿sí? ¿Por qué me voy a demorar menos en esa? Porque la densidad de esa agua me va a permitir moverme con mayor facilidad, ¿sí? Va a ser cuestión de segundos, ¿sí? En cambio, la densidad del aceite provoca, digamos, como que me estanca el salir, ¿sí? Voy a salir igual, pero me voy a demorar un poquito más, quizás sea segundos lo que me demore más en salir, pero sí me voy a demorar un poco más, ¿ya? Por eso es importante considerar la densidad de un líquido y considerar la profundidad de un líquido. ¿Para qué? Para poder calcular o para poder comprender la presión que se da en los líquidos, ¿ya? Y finalmente, antes de eso, tenemos un ejemplo de que esto está ocurriendo en todo momento de nuestras vidas, ¿sí? Que tiene que ver con la presión líquida, ¿cierto? La presión líquida que más conocemos nosotros es la presión sanguínea, ¿ya? Que es lo que ocurre acá. Esto que está aquí es una arteria de nuestro cuerpo. Exacto, recuerden que nosotros tenemos venas
y arterias, ¿sí? Las venas, chiquillos, ¿sí? Son de color azul, que son las que vemos, las venas. Pero nosotros tenemos otras cosas que se llaman arterias, que son rojas, que nosotros no vemos, ¿sí? Las arterias, chiquillos, y esto entre paréntesis, las arterias son mucho más peligrosas si uno se las corta que las venas. Porque la arteria, y por eso está el tema de la presión sanguínea, las arterias, la sangre viaja de manera más rápido, es mucho más rápido, ¿sí? Por ejemplo, nosotros tenemos por acá una arteria, ¿sí? Que si a ti te cortan directamente o te entierran un cuchillo acá, lo más probable es que mueras en segundos, ¿sí? Porque la sangre viaja más rápido, por lo tanto pierdes más sangre muchísimo más rápido, ¿sí? Por eso que, bueno, el ejemplo es medio triste, pero por eso cuando la gente se corta las venas, ¿cierto? Porque se quiere suicidar, se corta las venas, no mueren, no mueren, a menos que pase todo un día ahí con las venas cortadas, pero no mueren. ¿Por qué? Porque las venas, chiquillos, la sangre fluctúa o viaja de manera más lenta. Pero si yo me corto una arteria, ahí jodí. Me puedo desangrar 3 veces más rápido que al cortarme una vena, ¿sí? Por eso acá hay mayor cantidad de arterias en la zona del cuello, ¿ya? Por eso si yo me corto una arteria acá, lo más probable es que me desangre rápido. No sé si ustedes han visto en las películas, también sale harto, que cuando te corta una arteria como que la sangre salta así. Y no pasa lo mismo cuando uno se corta un dedo, se corta aquí cerca de la vena, no, porque la sangre no salta. Cuando la sangre salta, está hablando de las arterias, ¿ya? Entonces, volviendo a nuestro ejemplo, una presión que se ejerce dentro de nuestro mismo cuerpo es la presión sanguínea, ¿ya? Que tiene que ver con cuando la sangre misma pasa por las arterias de manera tan rápida y mucha presión ahí, de manera tan rápida que va chocando con las paredes, ¿sí? Podríamos decir que la presión que se ejerce en la sangre tiene que ver con la forma de avanzar, ¿cierto? Y la forma de ir chocando con sus paredes, ¿sí? Si ustedes me preguntan, tía, entonces, ¿dónde se da la presión sanguínea o cómo yo puedo observar la presión sanguínea? Yo les diría, principalmente se observa cuando estas pelotitas así medias raras, ¿cierto? Que son los glóbulos rojos, ¿sí? Se van moviendo por la arteria, ¿cierto? Esta es la arteria, se van moviendo por la arteria, ¿ya? Y a medida que se van moviendo van chocando, porque no van rectos solamente por el medio. Si ustedes se dan cuenta, hay unas que están más juntas en las paredes, hay otras que están más al medio, ¿cierto? Y lo que provoca es que al ir moviéndose tan rápido, ¿sí? Porque yo les decía que las arterias tienen un movimiento de sangre muy rápido, ¿sí? Por eso si te cortas, salta, ¿sí? Al moverse tan rápido, lo que ocurre es que van chocando, ¿ya? Y ahí se genera la presión. Es como, voy a poner un ejemplo más cotidiano. Por ejemplo, estamos todos en la puerta del estadio. Vamos a ver el partido, la final de Chile-Argentina, supongamos, ¿cierto? Estamos todos en la puerta del estadio y ya va a empezar el partido y no nos quieren dejar entrar. Estamos todos encima de la puerta, todos así, ya queremos entrar, ¿cierto? Estamos todos ahí. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Estamos todos ahí aglutonados, ¿cierto? Aglomerados en la puerta. ¿Y qué pasa si alguien, uno de estos tipos, abre un poquito la puerta? Todos inherentemente nos vamos a meter por ahí y va a quedar la tole, porque de toda la gente que estaba acá se va a empezar a meter ahí. ¿Qué se va a generar ahí? Una presión. Y eso es algo bien similar a lo que ocurre acá, lo que yo le estoy explicando, ¿sí? Todos vamos a querer ingresar por un conducto tan pequeñito que en este caso, y de manera rápida, porque ya va a empezar el partido, ¿cierto? Entonces, al ir acercándonos tan rápido, nos vamos a juntar y vamos a producir ahí una aglomeración y obviamente después cuando salimos de esa aglomeración, que a veces se le llama como, pongámosle el cuello de botella, ¿cierto? Va a ir expandiéndose por todos lados. Eso ocurre aquí en la presión sanguínea, ¿ya? Tan rápido que se juntan, van chocando y después llegan a otro lado, a otra arteria y se van expandiendo, o se van para la arteria de arriba o van a la arteria de abajo, ¿sí? Eso ocurre en la presión sanguínea, ya que también es considerado como presión en los líquidos, ¿sí? Y finalmente, chiquillos, tenemos la presión en los gases, ¿ya?
que es parecido a lo que yo le explicaba en un principio, que tiene que ver con cuando nosotros, digamos, ¿cómo lo puedo decir? Cuando soplamos un globo, nosotros estamos, digamos, insertando partículas dentro de ese globo, partículas gaseosas, que lo que permite acá es que el globo se infle, ¿sí? Porque nosotros vamos, por lo tanto, vamos echando más y más y más y más partículas gaseosas, por lo tanto, la presión que se ejerce en el globo va a tender a el globo a crecer, ¿sí? No es tan complicado, es bien parecido al anterior, ¿ya? Entonces, y obviamente las partículas gaseosas le van a dar la forma, en este caso, al objeto, ¿sí? Ya, chiquillos, entonces, esta es una actividad para que la realicen en la casa, ¿ya? Esta sí me la tienen que mandar al correo, ¿ya? No es con nota, pero es con un puntaje que le vamos a adicionar, ¿ya? Me la pueden mandar de aquí a la próxima clase, ¿ya? No tengo problema. Mañana, pasado, el fin de semana, ¿ya? Hasta la próxima clase. Hasta el mismo día de la clase puede ser, ¿ya? ¿Qué es lo que hay que hacer? Tenemos que hacer una actividad con un alicate, posiblemente, ¿ya? Si alguien no tiene alicate y no tiene cómo conseguirse uno, ¿ya? Me escribe por interno y ahí lo solucionamos. Bueno, entonces, para hacer esta actividad yo necesito un alicate y un pedacito de alambre grueso. Ya, ojalá que el alambre sea grueso, no tan delgadito. Un pedacito, o sea, yo puedo ocupar así un pedacito de alambre, ¿ya? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Primero nos vamos a dar cuenta que nuestro alicate tiene 3 sesiones, la sesión de acá, la de aquí y la de ahí arriba, ¿sí? No es un cortante, es un alicate, ¿ya? Entonces vamos a ver que tiene 3 sesiones. Después yo tengo que cortar este alambre grueso, este pedacito, con las 3 sesiones. Voy a tratar de cortarlo con la puntita, ¿cierto? Con la parte de al medio y con la parte de atrás. Y después de hacer ese ejercicio, voy a responder estas preguntas. La número 1, ¿con qué secciones del alicate, ¿cierto? Será más fácil cortar el alambre? Es decir, usted tiene que decir, le puede colocar hasta número, 1, 2 y 3. ¿Con cuál de las 3 te costó menos cortar el alambre? Por ejemplo, yo puedo decir, me costó menos con la número 2. Con la número 1 se me hizo más difícil. Dice en la número 2, ¿en qué sesión de la herramienta ejerciste más y menos presión? Es decir, ¿en cuál me costó más porque tuve que apretarlo mucho más? Por ejemplo, yo puedo decir, me costó más cortarlo con la parte número 1, con la sesión 1, porque no era tan filuda. Entonces yo tuve que ejercer más presión y apretarlo más fuerte para poder cortar. Y ejercí menos presión con la parte 2, la parte del medio, porque era filuda, entonces yo le hice así, pum, y corté. ¿Ya? Y finalmente, ¿cómo relacionan la presión ejercida en cada caso, o sea, en el caso 1, con la parte 1, con la sesión 2 y 3, sobre el alambre y la dificultad o facilidad que detectaron para cortarlo en los casos que pudieron hacerlo? O sea, ¿cómo yo relaciono la presión? Tiene que ver con el concepto de presión, chiquillo, más que nada, ¿sí? ¿Cómo puedo explicar que acá me costó más, que acá me costó menos cortar y con este me costó más o menos? Ya tienen que relacionarlo con la presión que ejercieron. Por ejemplo, si yo me costó menos cortarlo, quiere decir que ejercí menos presión porque ejercí menos fuerza. Donde me costó más cortarlo, que puede ser con la puntita, ¿cierto? Quiere decir que yo no ejercí que yo ejercí más presión. ¿Sí? No sé si se entiende. Me gustaría que activen ahora, chiquillos, los micrófonos para que me hagan sus dudas y consultas porque ya estaríamos en la hora. ¿Ya? Activen nomás los micrófonos. Profe, una pregunta. Ya, pregúnteme. ¿Las notas de la prueba? ¿Qué me habla el Dante? Sí. Mira, la verdad es que no me sé tu nota, pero háblame al tiro, mándame un correo y te la respondo. ¿Ya? Vale. ¿Sí? Ya, súper. Ya, Dígame, Diego. yo no tengo ni alicate ni alambre. Ya, mira. Ve si te puedes conseguir y si no, me escribe al correo y me pones que te fue imposible conseguírtelo. O Ya. lo otro que puedes hacer, mira Diego, lo otro que puedes hacer es ver imágenes de alicates y ahí vas a ver que
como yo les decía, las 3 sesiones tienen filos diferentes. Por ejemplo, la del medio es más filuda que la primera parte, entonces quizás las respuestas las puedes sacar por lógica, ¿ya? O le puedes pedir ayuda a tu papá, quizás que conozca más del alicate, y él te puede decir, ¿sabes qué? Con esta parte se puede cortar más rápido, más fuerte, o más fácil un objeto, con esta no tanto, y así, ¿ya? Creo que tampoco, no es necesario tener el alicate presencial, ¿ya? Le pueden pedir ayuda a los papás o a la mamá que conozca bien del tema, ¿ya? Profe, Ya. Dígame. ¿y qué pasa si no tiene alambre grueso? Usa uno más delgadito. Si no es necesario, no es necesario regirse por, digamos, por así tal cual es, ¿ya? Un alambre cualquiera, un cable, lo que sea, algo parecido, ¿ya? La prueba no me la ha mandado. ¿Quién me habló? Ah, ¿Jordano? Sí. Ya, mira, tú me des la última prueba, ¿cierto? Sí, la clase se va a subir al canal del colegio, sí, eso sí. Y como les decía, voy a enviarle este PowerPoint a la tía Poli para que lo comparta con los papás. Si mal no me equivoco, yo tengo algunos correos de ustedes, chiquillos, entonces voy a tratar de ir ubicando, o voy a ver si me puedo conseguir los correos de ustedes con el tío Keno, con el tío Carlos, para tratar de mandárselo a todos, ¿ya? Pero lo más seguro es que les llegue por parte de la tía Poli. Bueno, hoy día sin falta, ¿sí? ¿Ya? Para que ahí la podamos revisar igual un poco. Y si tiene alguna duda, me escribe nomás al correo. Bueno, Ya. así que ¿Le eso. puedo Pues, mandar la sopa de letra ahora, profe? sí, sí, no hay problema, mándamela nomás, ¿ya? Ya pues chiquillos, que estén bien y nos vemos la próxima clase. La próxima clase es la misma fecha de siempre, los días martes, ¿ya? Hoy día fue extraordinario hacerlo este día y a esta hora, ¿ya? Eso, nos vemos chiquillos, que estén bien, cuídense mucho, chau, chau.